Muy buenas a todos, nuevamente aquí con ustedes Keter Ramírez para hablar sobre un tema importante. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del nuevo nacimiento, ¿sí? ¿Quiénes han nacido de nuevo? ¿Quiénes no han nacido de nuevo? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Son algunas de las cosas que vamos a indagar el día de hoy a través de la palabra de Dios. Pero vamos a ir a Juan 3 porque vamos a hablar sobre la conversación que tuvo Jesucristo con Nicodemo. Desde el verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, vamos a analizar punto a punto las cosas que hablaron aquí Jesús y Nicodemo. Nacer de nuevo. ¿A qué se refería Jesús con nacer de nuevo? Sabemos que no se refería, como Jesús mismo lo dijo, a entrar en el vientre de la madre por segunda vez, sino a nacer del Espíritu. Ahora, ¿por qué es necesario nacer del Espíritu? ¿Por qué? Bueno, porque el hombre alguna vez estuvo vivo espiritualmente y murió espiritualmente, así que es necesario volver a nacer espiritualmente. ¿Y por qué Jesús le dice a Nicodemo: eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿A qué se refería? ¿Qué era lo que Nicodemo tenía que saber si era un maestro fariseo de la ley? Bueno, él tenía que saber que el hombre estaba muerto, como lo dice Génesis en el capítulo 2. Vamos a ir allá, vamos a leer la historia de Adán y Eva, pero vamos a leer primero un fragmento, ¿sí? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este fragmento es muy importante porque sabemos que Adán comió, pero no murió físicamente, al menos no ese día. Sabemos que la muerte física es consecuencia del pecado también, pero él murió ese día no de una manera física, sino que murió de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque él podía hablar con Dios, ver a Dios, él podía tener comunión con Dios, y a raíz del pecado él perdió esa comunión con Dios, o sea, murió espiritualmente. Como lo hemos hablado en otros videos, la muerte espiritual no significa dejar de tener espíritu, como algunos piensan. Sí tiene todo ser humano, sea salvo o no, sea llamado o no, un espíritu, un hombre interior, un yo interior, pero está muerto. ¿Qué significa un espíritu muerto? Un espíritu disminuido que no puede tener comunión con Dios ni contacto con las cosas celestiales. Es un espíritu muerto. Puede decir tener comunión con los espíritus que tienen que ver con las tinieblas, con los demonios, con los ídolos, con las brujerías, con ese tipo de, como decir, doctrinas espirituales del mal. Sí puede tener comunión, pero con Dios y con el cielo no puede tener comunión porque está muerto espiritualmente el ser humano. Eso es lo que pasó a raíz del pecado. Vamos a leer la historia completa en Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿de dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos,
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto lo tenía que saber Nicodemo. Él tenía que entender que el ser humano estaba muerto espiritualmente. ¿Por qué? Él tenía que sacarse todos sus paradigmas judíos de pensar que eran diferentes, que eran los preferidos de Dios, y saber que toda la humanidad estaba lejos de la presencia de Dios, porque al principio Adán no era judío, Adán no era israelita, Adán era un ser humano, y sabemos que todos los seres humanos descienden de Adán. Sin embargo, los israelitas, por la gracia de Dios, tuvieron la oportunidad de restablecer la comunicación con Dios a través de los pactos que hicieron los patriarcas, a través de la ley de Moisés, a través de los sacrificios de animales, que eran una representación de Cristo que todavía no había venido al mundo, pero iba a venir al mundo. Bueno, ya en la época de Nicodemo había venido, pero todavía no había cumplido con su cometido, que era cumplir la ley, morir en la cruz y luego resucitar. Pero eso era lo que Nicodemo tenía que saber, tenía que haber hecho el estudio completo y entender estas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es que él le dice, eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas, no sabes que es necesario que el ser humano nazca de nuevo, no sabes que es necesario que el ser humano restablezca la misma posición de autoridad que tenía cuando Adán, de poder hablar con Dios frente a frente, cara a cara. No sabes que eso es necesario, nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, porque sabes que el reino de los cielos es donde está Dios. Y si el hombre quiere ver a Dios, tiene que restablecer esa misma condición que tenía al principio antes del pecado. Eso era lo que Nicodemo tenía que entender y no lo sabía. ¿Por qué? Porque los fariseos y los demás judíos estaban más pendientes de un Mesías que lo librara de los romanos, de un Mesías que hiciera cosas terrenales, que pusiera a Israel como la primera potencia mundial, pero no estaban pendientes de un Mesías que lo salvara de sus pecados. No podían entender que para entrar al reino de los cielos había que ser libre del pecado, para que los que estaban en el Seol, que eran justos, al creer en el Mesías pudieran subir al cielo, desde el seno de Abraham hasta el cielo. Entonces, ¿qué es lo que dice Isaías 53? Que también lo tenía que entender Nicodemo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, esta parte es importante, su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. Este versículo se relaciona mucho con lo siguiente que Jesús le dice a Nicodemo en el verso 16, un versículo muy conocido, quizá el más conocido de todos los versículos de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí Jesús le está predicando a Nicodemo, le está diciendo, yo tengo que morir por los pecados de la humanidad y salvarlos de sus pecados. Está citando lo que leímos ahorita en Isaías. Sin embargo, Nicodemo no había entendido que el Mesías tenía que venir a morir por la humanidad para salvar al pueblo de los pecados, no solamente a Israel, sino a toda la humanidad. Nicodemo tenía que entender esto.
Esa era una de las pruebas más importantes de que Jesús realmente era el Mesías, que Él vino a morir. Él estaba diciendo, yo voy a morir por ustedes. Porque cualquiera podía decir, yo soy el Mesías, pero ¿quién estaba dispuesto a morir por ellos? Y a cargar con los pecados de ellos. Eso era lo que Jesús estaba hablando ahí, y Nicodemo no entendió. Y podemos entender que el nuevo nacimiento trata de creer en este mensaje. Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Quien cumple con estas dos demandas es salvo, y quien es salvo ha nacido de nuevo. Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida, juntamente con Él nos ha resucitado Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Sabemos que, como dice Pedro, las inmundicias en la carne siguen. ¿A qué se refiere con que estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Que nuestra mente amaba el pecado, nuestra alma amaba el pecado, lo amaba, porque todavía no conocíamos la verdad, que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Pero una vez que usted cumple con las dos demandas de Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje, aunque tu carne, tu cuerpo va a seguir amando el pecado, tu alma va a odiar el pecado, y tu espíritu resucitado, que es el que te da la comunión con Dios, va a amar la santidad, y tu alma va a amar la santidad y va a odiar el pecado. Entonces a eso se refiere. Esa es una de las evidencias de que has nacido de nuevo. No que no pecas, sino que pecas pero odias el pecado y amas la santidad, amas la palabra de Dios, amas la oración, amas la presencia de Dios, que la sientes cada vez que oras. Romanos 6, vamos a leer desde el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí dice no reina el pecado, mas no dice que no va a haber pecado. El pecado sigue estando ahí, lo que pasa es que no debe reinar. Tú debes reinar sobre tu cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es importante entender a qué se refiere Pablo aquí, porque no está diciendo que no vas a pecar, como algunos creen, y entonces piensan que no pecando es que gana la salvación, lo cual no es algo que es la sana doctrina, no es algo que es bíblico. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Importante entender esto, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Quién ha muerto al pecado? Tu alma. Tu alma ha muerto al pecado, por eso tú debes someter tu cuerpo a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través de alejarte de las tentaciones, a través de pedir a Dios misericordia para soportar la tentación. Tú debes dominar tu cuerpo. Ahora que tu alma ama la santidad y ama a Cristo, tu alma tiene que enseñorearse de tu cuerpo, porque si no se enseñorea de tu cuerpo va a hacer lo que tu cuerpo quiere hacer, que es pecar. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto lo está escribiendo Pablo. Y si lo que no quiero esto hago, pruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora. ¿Dónde? ¿Dónde mora el pecado? En mí.
Esto es en mi carne, o sea, mi cuerpo. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La carne sigue sujeta a la ley del pecado. La carne ama el pecado todavía. Deja de pensar que con santidad vas a salvarte. El único que salva es Cristo a través de las dos demandas de salvación de Marcos 1:15. Cambiar la disposición mental. Reconocerte como un pecador es cambiar la disposición mental. Precisamente reconocer que no puedes no pecar y querer el evangelio. El hecho de que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Y tú no tienes ya que pagar por tus pecados porque ya Cristo los pagó en la cruz. Y no importa qué pecado cometas, tú no puedes ya ser condenado. Tienes inmunidad condenatoria y vas a ir al cielo si tú crees en esto. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. La mente sí ama la santidad. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. O sea, hay una lucha desde el momento en que eres salvo entre tu cuerpo y tu alma. Tu alma ama la santidad, tu cuerpo ama el pecado. Esa lucha va a existir. ¿Quién la va a ganar? La va a ganar el alma si tú cumples con las disciplinas espirituales ya mencionadas: ayuno, oración, lectura de la palabra y alejarse de la tentación. Pero el pecado va a seguir morando en ti y siempre vas a pecar, así sea de una cosa que tú consideres pequeñita, pero para Dios ningún pecado es pequeñito, ya lo hemos explicado en otros videos. Sin embargo, el nuevo nacimiento consta de esto, de que ahora tienes un espíritu que ama a Dios y que puede comunicarse con Él y Dios le puede responder. Muchas personas están siendo llamadas al evangelio, pero aún no han sido salvas y se comunican con Dios porque Él, en su misericordia, les habla y entonces ellos pueden escucharlo, pero no es una cosa que tú puedes hacer si no estás vivo espiritualmente, si no has nacido de nuevo de tu propia voluntad, sino que Dios te está llamando. Por eso tienen revelación de la palabra, por eso entienden, por eso son tocados, por eso se quebrantan, por eso leen la Biblia, por eso Dios hasta lo puede utilizar para hacer un milagro. Pero eso no quiere decir que eres salvo. Salvo es el que cumple las dos demandas de Marcos 1:15, cambiar la disposición mental y estar confiando en el buen mensaje. Solo los que cumplen esas dos demandas son salvos. Solo los que han cumplido esas dos demandas han nacido de nuevo y tienen un espíritu vivificado que puede, cuando le dé la gana, comunicarse con Dios. Yo le voy a hacer una pregunta, vamos a reflexionar un poco aquí. Ustedes que no creen en esta sana doctrina de salvo siempre salvo, que piensan que estamos jugando, que piensan que amamos el pecado, que estamos incitando a la gente a pecar con esto, que les da miedo creer la verdad de la Biblia, que es la única verdad bíblica que tiene sentido en cuanto al tema de la salvación, que Cristo pagó por todos los pecados y que el arrepentimiento que ustedes llaman dejar de pecar no es eso, sino reconocerte como pecado. Lo que siempre hemos predicado a ustedes. Yo les hago una pregunta: ¿qué dicen ustedes a esas personas que tienen años en el evangelio, que tienen años yendo a una congregación, que tienen años sirviendo con un pastor y no sé qué, y un día se apartan y niegan la fe y se meten a una vida totalmente opuesta al evangelio, o se meten ateos, o cambian de religión, son cristianos evangélicos, de repente se vuelven católicos, se vuelven testigos de Jehová, se vuelven de otra? ¿Qué opinan ustedes de esas personas? No, ese nunca fue salvo, ese siempre estuvo en las emociones. Mentira, no es que estuvo en las emociones siempre. Era una persona que fue llamada por Dios, porque una cosa es ser llamado y otra es ser escogido, pero duró tanto tiempo sin cumplir las dos demandas, a pesar de que Dios lo estaba llamando a cumplir las dos demandas. Dios le estaba diciendo de alguna manera, porque a mí me pasaba cuando aún no era salvo, pero estaba en el llamado, que Dios me llamaba a creer este mensaje, pero yo no lo entendía, no lo quería creer. Y esa persona dura años y años y años y no termina de cambiar su disposición mental, no termina de confiar en el buen mensaje, que es que Cristo pagó por todos los pecados, que ya Dios lo suelta, Dios deja de llamarlo, deja de escuchar a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Como deja de escuchar a Dios, como deja de estar en el llamado, porque nunca aceptó el llamado, se desvía, se mete a católico, se mete a ateo, se va a una vida desenfrenada que no tiene nada que ver con el evangelio, como por ejemplo cristianos que han sido, Dios los ha sacado del homosexualismo en el llamado, Dios los ha sacado del homosexualismo y de repente pasan años en el cristianismo, se van del cristianismo y se convierten en transformistas, se convierten en travestis, o sea, empiezan a hacer esa serie de cosas que son totalmente opuestas al evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué caen en eso? Y empiezan a negar a Dios. Porque como fueron llamados años, nunca aceptaron el llamado, entonces Dios los suelta y se van a la perdición. Se van a pecados peores que los que practicaban antes de haber sido llamados, porque no aceptaron el llamado de Dios. Eso es lo que ocurre con esas personas. Entonces tenemos que entender esto. No es que estaban en las emociones, no es que nunca fueron salvos. En realidad nunca fueron salvos, pero tampoco esos que se la tiran de santurrones, que son fariseos, que se la pasan señalando, que piensan que van a ganar el cielo con sus propias obras,
tampoco son salvos y también van a terminar apartándose y negando la fe. Porque te voy a decir una cosa, un cristiano salvo puede pecar con pecados muy graves, pero algo que un cristiano salvo no puede hacer es negar la fe, decir que Dios no existe, ponerse, qué sé yo, a adorar ídolos, meterse a otra religión, o llevar una vida totalmente opuesta al evangelio, como esas personas que Dios los sacó de la homosexualidad y después regresaron y se metieron a travestis, se cambiaron de sexo. O sea, eso, no estoy diciendo con esto que hay que vivir en santidad para ser salvo, pero una persona es muy diferente a una persona que tiene una lucha con el pecado y cae en ese pecado, cae en la inmundicia sexual, cae en la fornicación, cae en algo con lo que tenía que si era un homosexual, por ejemplo, cae en alguna relación homosexual, pero es muy diferente eso a entregarse completamente y de paso negar a Dios, decir que el cristianismo es mentira, que el cristianismo no le importa. No, hay personas que caen en el pecado pero siguen teniendo temor de Dios y oran y le dicen: Dios, perdóname porque yo sé que soy un pecador, perdóname porque yo sé que hice esto, perdóname porque le fui infiel a mi esposa, perdóname porque me emborraché, perdóname porque me drogué, perdóname porque... Es muy diferente una persona que niega a Dios y se vuelca totalmente a esas cosas y no le importa y no le duele en su corazón. Entonces, ¿por qué hay personas que llevan años y caen en eso? Porque Dios los estuvo llamando durante todos esos años a que cambien su disposición mental, se reconozcan como pecadores, pero ellos no entendían eso y pensaban que arrepentimiento era dejar de pecar y lucharon con dejar de pecar. Y porque no creyeron el evangelio al 100%, que Cristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros, sino que no. Cristo pagó una parte de mis pecados, pero yo también tengo que hacer algo, guardar santidad, porque si no, ya eso no es vigente y yo me voy al infierno. Siguieron con esa mentalidad religiosa fariseica de no creer el evangelio completamente y Dios los soltó en algún momento y se volcaron a esas cosas. Esa es la respuesta de por qué esas cosas pasan. Hay un youtuber muy famoso que estuvo años en un canal debatiendo contra todo lo que se oponía a las doctrinas evangélicas, a la religión evangélica, y de repente se metió a católico. No voy a mencionar nombres aquí. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué caen en una religión que los pone a adorar ídolos, que los pone más aún a ganarse el cielo con sus obras, que son los sacramentos, ese tipo de cosas, y a negar las verdaderas doctrinas? ¿Por qué pasan ese tipo de cosas que conmocionan al mundo evangélico? Porque fueron personas que si tú les preguntas sobre la salvación, te van a decir cosas como que no, bueno, la fe sin obras es muerta, pero no entienden, como yo lo he explicado en otros videos, a qué se refiere la fe sin obras es muerta. Yo tengo un video sobre eso. Entonces piensan que tienen que hacer obras para ser salvos y viven años y años y años en eso hasta que llega un momento en que se apartan. Dios los suelta porque no quieren aceptar el llamado y no son elegidos. Y eso le sucede a muchos cristianos evangélicos el día de hoy. Entonces tienes que entender eso. Tienes que entender que para ser elegido tienes que cumplir las dos demandas. Para nacer de nuevo tienes que cumplir las dos demandas. Porque el día que esas personas que no han nacido de nuevo, Dios las suelta, ya no van a poder escuchar jamás la voz de Dios. Ya no van a poder porque ya Dios no los está buscando. En cambio, una persona que ha nacido de nuevo, como puedo ser yo, como pueden ser algunos hermanos, yo puedo quizás tener días sin orar y yo oro y siento la presencia de Dios. Yo no estoy diciendo con esto que tengas días sin orar, que te descuides con la oración, no. Pero te estoy diciendo que eso pasa porque como yo tengo un espíritu nacido de nuevo, yo me puedo comunicar con Dios. Entonces, mi espíritu que está vivo, que puede debilitarse cuando no oro, cuando no leo la palabra, pero siempre voy a tener la puerta abierta a hablar con Dios porque ya yo soy salvo, porque ya yo he nacido de nuevo. Esa es la gran diferencia. Ya Dios no me va a soltar porque ya yo pertenezco a Dios, pertenezco al cuerpo de Cristo, entonces ya no me puede soltar. Puede disciplinarme si me porto mal, si me alejo de la oración, si me alejo de la palabra, si empiezo a pecar descontroladamente, hacer lo que me da la gana. Eso sí lo puede hacer, pero no me puede soltar porque ya yo le pertenezco a Él. Ya yo soy nacido de nuevo y soy salvo. Es la diferencia entre una persona que no ha nacido de nuevo, que sí puede tener una comunión con Dios cuando Dios lo está llamando. Si Dios le habla, va a escuchar a Dios, pero no va a poder de su propia voluntad comunicarse con Dios, y el día que Dios lo suelte, ahí quedó. Ahí quedó, se mete a católico, se mete a ateo, se va a una vida desenfrenada, empieza a hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque ya Dios lo soltó y el ser humano cuando no ha nacido de nuevo está muerto espiritualmente y no quiere ni puede buscar a Cristo, ni quiere ni puede. Entonces, entiende esto. Cuando se le predica el evangelio a una persona y cuando una persona está en el llamado, puede orar y sentir la presencia de Dios, es porque Dios lo está buscando, no porque esa persona de su voluntad está buscando a Dios. Así que bueno, quería hablar sobre esto porque un suscriptor me hizo la pregunta sobre este tema del nuevo nacimiento. Se confunde mucho y estos son temas que dan confusión porque obviamente la persona que está en el llamado cree que es salva, aunque no está segura de su salvación y no es salva realmente, y como ahora siente la presencia de Dios, cree que nació de nuevo y no es así, no ha nacido de nuevo. Solamente los que cumplen las dos demandas de Marcos 1:15, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje, han nacido de nuevo. Muchas bendiciones y saludos.